Estamos rodeados de aparatos electrónicos de todo tipo, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo saben exactamente qué operaciones tienen que realizar y cuándo tienen que hacerlo para funcionar correctamente? Desde el smartphone hasta la nevera, desde un ordenador hasta una central eléctrica, en cada campo de la electrónica, lo que hace que los circuitos funcionen correctamente son los sensores, dispositivos que adquieren información del mundo exterior y la transmiten a los circuitos en forma de señales eléctricas. En este video vamos a ver el funcionamiento del sensor y el transductor, dispositivos utilizados para traducir magnitudes físicas en visualizaciones de fácil lectura, un requisito fundamental en todos los campos tecnológicos. Yaes, con más de 10 años de experiencia en el sector de repuestos industriales, se ha convertido en el socio de referencia para algunas de las empresas más importantes en el campo de la producción industrial automatizada, ofreciendo en su catálogo todo tipo de sensores y transductores. Los sensores y los transductores son capaces de adquirir información del mundo exterior y generalmente se clasifica según el tipo de magnitud física que miden. Por ejemplo, un micrófono es un sensor de sonido, un termopar es un sensor de temperatura, un fotodiodo es un sensor óptico y un medidor de presión es un sensor de presión, etc. Las magnitudes físicas son todas aquellas propiedades de un fenómeno o un cuerpo que pueden medirse y por lo tanto expresarse cuantitativamente mediante un número. Los sensores y los transductores, después de detectar los valores de una magnitud física, transforman sus variaciones en señales eléctricas. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre sensores y transductores? Los sensores se dividen en activos o pasivos. Los sensores activos son capaces de transformar una magnitud física directamente en una señal eléctrica sin necesidad de una fuente de alimentación externa. En cambio, los sensores pasivos no producen una señal eléctrica inmediatamente utilizable. Necesitan complementarse con un circuito alimentado que generará la señal eléctrica correcta. La combinación de estos dos componentes es precisamente el transductor. Estas señales luego se transmiten a un controlador, que lee e interpreta. Las señales eléctricas estándar suelen ser un rango de tensión, típicamente de 0 a 5 voltios o de 0 a 10 voltios, o de corriente, usualmente de 4 a 20 miliamperios. Veamos ahora los diversos parámetros que pueden tener sensores y transductores. El primero de ellos es el llamado característica del transductor. Los sensores y transductores presentan una señal de entrada y una señal de salida. La señal de salida varía en función de la señal de entrada y está relacionada con ella mediante una función matemática llamada función de transferencia del transductor o también característica del transductor. La función de transferencia del transductor puede ser de tipo lineal, cuadrática, cúbica, exponencial o logarítmica. Los transductores más utilizados poseen una característica lineal o se operan en el intervalo donde la característica es más lineal. La linealidad, de hecho, es otro parámetro importante que mide el error de no linealidad de la característica del sensor. Otro de los parámetros fundamentales es el campo de medida, también conocido como rango de funcionamiento, que es el intervalo de valores de entrada en que el transductor o el sensor pueden operar sin dañarse. El límite superior absoluto del campo de medida también da la capacidad del transductor, mientras que el valor mínimo define la resolución. Un buen sensor o transductor presenta una baja resolución, es decir, puede detectar señales de bajo valor y una alta capacidad, de modo que tiene un campo de medida muy amplio. Otra propiedad fundamental es la sensibilidad. La sensibilidad del transductor es la relación entre la variación de la magnitud de salida y la variación de la magnitud de entrada que la ha causado. El dispositivo resultará ser muy sensible cuando, con una misma variación de la magnitud de entrada, la variación de la magnitud de salida sea muy alta.
La velocidad de respuesta, por su parte, es el tiempo que tarda un transductor en convertir la variación de la magnitud de entrada en la señal de salida. Es importante notar que cuanto más pequeño es un sensor, más rápida tiende a ser su respuesta. Veamos algunos ejemplos prácticos para entender su funcionamiento. Tomemos como ejemplo una tubería de la cual queremos controlar la presión, que oscila entre 50 y 150 psi, lo que podemos aproximar en el sistema internacional a 345 y 1035 kilopascales. Un transductor detecta la presión de la tubería mediante su sensor, en este caso un diafragma, que envía una señal electrónica analógica de pocos milivoltios al transductor. El transductor de presión, calibrado adecuadamente para el rango mínimo y máximo de presión, linealiza, compensa y amplifica la señal, que en este caso se encuentra en un rango de 4 a 20 miliamperios. La señal se envía a un controlador lógico programable, PLC, que es un ordenador capaz de interpretar la corriente de 20 miliamperios como una presión de 150 psi a 1035 kilopascales en la tubería y 4 miliamperios como 50 psi o 345 kilopascales. Por ejemplo, 12 miliamperios representaría 100 psi o 690 kilopascales, es decir, el 50% del rango de presión. El controlador podrá entonces determinar la presión y, si es necesario, modificarla enviando una señal a un actuador, que a su vez controla un regulador de presión. Veamos ahora un segundo ejemplo, los componentes principales de un smartphone que contribuye al proceso de transferencia de una llamada. Cuando iniciamos una conversación telefónica, nuestra voz es grabada por un micrófono. El micrófono no es más que un transductor capaz de convertir las ondas de presión sonora en señales eléctricas. Una vez convertida la onda de nuestra voz en una señal eléctrica, esta es procesada por un sistema microelectromecánico MEMS, que la interpreta como un código binario compuesto de ceros y unos, digitalizándola. De esta forma, nuestra voz puede almacenarse fácilmente y eventualmente enviarse a través de la antena. Otro ejemplo es el de un termopar, un transductor de temperatura. Se trata de una sonda compuesta por dos cables de metales diferentes, donde un extremo, llamado unión caliente, se coloca en el ambiente que se desea medir, mientras que el otro extremo, llamado unión fría, se conecta a un instrumento de medición. La diferencia de temperatura entre los dos extremos genera un movimiento de electrones hacia la parte más fría, creando una diferencia de potencial con un voltaje específico, a partir del cual el instrumento de medición puede interpretar la temperatura. Veamos ahora un codificador rotatorio, conocido como transductor de posición angular. En su interior encontramos un disco de codificación ranurado o disco de Alberti colocado sobre el eje de rotación, utilizado junto con fuentes de luz y sensores ópticos fijos, generalmente fotodiodos. Cuando el eje rota, las fuentes de luz iluminan el disco de Alberti y la luz transmitida que logra pasar a través de las ranuras alcanza los sensores ópticos, que producen, mediante señales de salida, un patrón de código único que determina la posición exacta del eje. Para interpretar las señales de los sensores y transductores, siempre es necesario un PLC, un controlador lógico programable. Si estás interesado en entender el funcionamiento de los PLC y DCS, consulta nuestros videos anteriores. Si te ha resultado útil este video, háznoslo saber dejando un like y un comentario. No dudes en compartirlo y no olvides suscribirte a nuestro canal. Te invitamos a visitar nuestro sitio web yaescompany.com para conocer nuestros próximos proyectos.